Buenas, mi nombre es Carlos Andrés García, estudiante de octavo semestre del programa de Química de la Universidad Atlántico. Hoy les vengo a hablar de la síntesis y caracterización de un catalizador polimetálico de níquel, molibdeno y tungsteno soportado sobre alúmina modificada con óxido de zinc, aplicado a la hidrodesnitrogenación de indol. Este trabajo fue hecho gracias a la colaboración del doctor en Ciencias Inorgánicas y profesor Sneider Pueblo Polo y la compañera Janie Muñoz Montes. A continuación les presento nuestro contenido programático en el cual podemos ver la introducción, planteamiento de nuestro problema, la metodología que es la síntesis que utilizamos para los catalizadores, tanto como para la lúmina dopada y sin dopaje, y luego la caracterización de los mismos, terminando con las conclusiones. Entonces, siguiendo con nuestro planteamiento del problema, tenemos en cuenta de que a pesar de que los compuestos nitrogenados solamente forman parte del 0.5% de los crudos pesados, tienen un gran impacto en la desactivación de la hidrogenación o el craqueo catalítico. A su vez, estos representan un problema ambiental, ya que la presencia en los combustibles o productos finales a través de su combustión genera óxidos de nitrógeno, los cuales son dañinos para el medio ambiente como para la salud del ser humano, provocando el smog fotoquímico, el daño a ecosistemas, este producido por el monóxido de nitrógeno, este producido por el dióxido de nitrógeno. Como ustedes pueden ver aquí, el dióxido de nitrógeno es muy soluble en agua, convirtiéndose a ácido nítrico, lo cual puede dañar los cuerpos de agua. A su vez, la acumulación de estos gases en la atmósfera reduce la calidad del aire, a su vez que eso puede ser corrosivo para la piel. Y con respecto a los procesos de refinación, estos causan una alza en costos, la corrupción de la maquinaria y el envenenamiento de los catalizadores. Entonces, la solución para esto es el hidrotratamiento catalítico. Por ende, las estrategias, bueno, antes de las estrategias, vamos a hablar de la justificación. En la justificación, en base al marco legal colombiano, que es la resolución 2254 de 2017, establece que la presencia de indol, que es el compuesto que vamos a desnitrogenizar, está en los combustibles AGO, que es para los automóviles, y LCO para otro tipo de medios de transporte en rangos altos de 300 a 400 partes por millón y en el LCO de 800 a 1000 partes por millón. Entonces la legislación incentiva a que el valor máximo sea 60 partes por millón y 40 partes por millón respectivamente. Por ende, la legislación se vuelve cada vez más estricta y en favor de una mejor regulación para la protección del medio ambiente. Entonces, es aquí cuando el hidrotratamiento se ha convertido en uno de los procesos más importantes de la industria, de manera que según, como ya podemos ver en la legislación, se busca una disminución sustancial. A su vez, que está presente, ya que este favorece la hidrogenación o descomposición de crudos pesados o de componentes pesados, como pueden ver la nafta, el queroseno, en algo más liviano. Ahora, las estrategias que vamos a tomar es la modificación de los soportes. Como podemos ver, la alúmina es un metal polifuncional, pero lo que vamos a utilizar, nuestros catalizadores base son los polioxometalatos, soportados comúnmente en la alúmina. Entonces, lo que buscamos es dopar esa alúmina con óxido de zinc, puesto que se ha evidenciado en la literatura que están relacionados con la dispersión, el tamaño y el apilamiento de fases activas, a su vez que la influencia de las propiedades ácido-base de los soportes, en este caso la alúmina mejorada con zinc. Entonces, los antecedentes nos dicen, bueno, nos confirman de que lo que podemos buscar o lo que queremos comprobar, que es el aumento de sitios activos y la dispersión, a su vez que la reducción de diámetro de poro, nos llevan al propósito de nuestro trabajo, que es evaluar el efecto de la modificación de la alúmina con un dopaje de zinc en los catalizadores. Entonces, pasamos al proceso de síntesis de nuestra alúmina. Como podemos ver acá,
mantenemos un pH de 8 a 10 debido a que ciertos componentes protonan, como podemos ver el ácido nítrico, hasta que tenemos un gel, luego secamos por 12 horas y calcinamos por 6. Lo mismo pasa para nuestra alúmina dopada con zinc, lo único nuevo sería, el único componente nuevo sería el cloruro de zinc para formar nuestro óxido. En ese caso, hacemos el mismo proceso hasta que tenemos un gel, cuidamos el pH y la temperatura, secamos por 12 horas, calcinamos por 6. Ahora pasamos a la síntesis de los catalizadores. Para esto tomamos 5 gramos de alúmina normal y alúmina dopada con zinc. Hacemos el mismo proceso, pero esta vez precipitamos, filtramos. Luego, el proceso de secado se ha llevado a cabo por 12 horas hasta obtener nuestros catalizadores, uno sin dopaje y el otro con dopaje. Ahora, pasamos a las técnicas de caracterización. Las técnicas de caracterización son las que nos ayudarán a comprobar la dispersión de los sitios, la dispersión de los metales, el aumento de los sitios activos y el estudio de las propiedades como son acidez superficial y texturales. Con esto utilizamos titulación potenciométrica para la acidez superficial, análisis textural, aquí tenemos el micrométric para análisis textural, y el análisis elemental, microscopía electrónica de barrido y fluorescencia de rayos X para medir la cantidad de fases, la cantidad de sitios activos presentes en el catalizador, y la espectroscopía Raman, puesto que es la que nos va a ayudar a medir el sulfuro de molibdeno, es decir, la cantidad de sulfuro de molibdeno producido gracias a este catalizador. Entonces, avanzando un poco más, en el ensayo catalítico y en el ensayo de actividad catalítica vemos que tomamos 1 gramo de cada precursor catalítico. Se activó por sulfuración, haciéndole pasar sulfuro de carbono. A su vez, que también se le hace pasar hidrógeno durante 6 horas en un reactor flujo continuo de lecho fijo a 350 grados centígrados. A su vez se tiene en cuenta las condiciones de presión, que en este caso son 450 psi. En el transcurso de la reacción se monitoreó utilizando el cromatógrafo, que podemos ver acá, con detector de ionización de flama. Ahora pasamos al análisis, es decir, al estudio de las propiedades que estamos buscando. Podemos ver que la modificación del soporte de zinc provocó una disminución de los porcentajes de níquel, molibdeno y tungsteno, además de que no se observa diferencia significativa entre los datos teóricos y los experimentales por la fluorescencia de rayos X. Vemos que se corrobora la proporción 1:5:1 para níquel, molibdeno y tungsteno. A su vez, podemos ver que la cantidad de sulfuración, es decir, para, aquellos que tienen dopaje de zinc, es de 1,51 y para los que no tienen dopaje es 1,33. Indica que se logró una mayor sulfuración del catalizador que contiene óxido de zinc, posiblemente a una menor interacción de la fase activa, como podemos ver. Asimismo, podemos ver que en las propiedades texturales, como podemos ver acá, la imagen B muestra una superficie agrietada, dispersa y variada. Y la imagen A, que es solamente alúmina, una superficie compacta, dispersa y uniforme. Ahora, con respecto a las propiedades texturales, podemos ver que los soportes presentan una histeresis H2 correspondientes a mesoporos tipo cuello de botella, como podemos ver acá. Y mientras los catalizadores muestran una combinación de histeresis H2 y H3, característico de mesoporos tipo cuello de botella y formas de placa con distribución de tamaño de poros no uniforme. A su vez, podemos ver que el dopaje de la alúmina con zinc aumenta el área de sitios activos, como podemos ver acá. Y el área específica y volumen de poros también aumenta. Podemos ver que, en nuestro caso, el dopaje con zinc es mucho mayor. A su vez, podemos ver que la disminución, ciertas partes, por lo menos podemos ver aquí que la alúmina y el óxido de zinc tienen la disminución de un área específica, el diámetro de poro fue mayor
como podemos ver acá. El diámetro de poro fue mayor. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto puede deberse a la inclusión del óxido de zinc, como se corrobora con los diámetros de poro de 7.5 nanómetros, como podemos ver acá. Ahora, podemos ver acá aquí. En ese caso, ahora vamos a pasar a la espectroscopía de Raman. ¿Qué podemos ver aquí? Corroboramos que así la formación del sulfuro molibdeno, mientras que tenemos que hay una presencia de sulfuro de tungsteno, podemos ver acá está a 351 y 420 centímetros menos 1, que no aparece en el espectro Raman de estas muestras. A su vez, se observa un aumento en la frecuencia de los dos modos de vibración, tanto para el dopado con zinc hacia la lúmina sin dopaje, indicando que existe una mayor interacción de la fase activa con el soporte en la lúmina sin dopaje, lo que suprime las vibraciones del sulfuro de molibdeno. A su vez, podemos decir que podemos ver que las señales relacionadas al sulfuro de tungsteno no son observadas y esto puede relacionarse en el hecho de que los catalizadores de tungsteno provenientes de sales oxídicas son difíciles de sulfurar debido a que los enlaces, en este caso, tungsteno, oxígeno de aluminio y tungsteno y oxígeno son más fuertes con respecto a los enlaces molibdeno, oxígeno, aluminio y molibdeno y oxígeno, como podemos ver acá. Entonces, ahora pasamos a la determinación de la acidez superficial. Esto es muy importante puesto que la reducción en la acidez superficial nos ayuda a aumentar el rendimiento del catalizador. Bueno, es un indicador del aumento del rendimiento del catalizador. Entonces, podemos ver aquí que según la clasificación reportada, los catalizadores, tanto con la lúmina como el dopado con zinc, presentan sitios ácidos débiles en menor proporción, en un rango de menos 120 a 220, perdón, menos 170 a 220 ml. Y también puede decirse que el aumento del potencial de los catalizadores se debe a la disposición de los sitios de la fase activa. A su vez, podríamos decir que, por otro lado, un valor en el mayor potencial para el soporte da indicio de la creación de sitios de Lewis, como podemos ver acá. Bueno, esta es la clasificación. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Que la adición de óxido de zinc al soporte conlleva una disminución de los sitios ácidos, probablemente por la formación de apilamiento y la poca exhibición de estos sitios, como podemos ver acá. Ahora vamos a pasar a la evaluación catalítica de la hidrodesnitrogenación de indol. Como podemos ver acá, vemos que hay un aumento de la conversión de indol a 81% en solo 4 horas. Y el HDN, que es la forma reducida de este proceso, vemos que se mantiene constante aún en presencia de la alumina dopada. Entonces, qué nos quiere decir esto? Se contempla que la reacción de hidrogenación, ahora viéndolo un poco más a detalle, a ver aquí, la reacción de hidrogenación del indol, la saturación del anillo de pirrol, este que tenemos acá, para producir indolina. Entonces, dando paso a la hidrogenólisis de la indolina resultando en la apertura del anillo, como podemos ver acá. Eso que nos forma la formación de la O-etilanilina. Es decir, a partir de la O-etilanilina se producen los productos etilciclohexano, como podemos ver acá, y etilbenceno. Entonces, en el caso del etilbenceno, se produce a partir de la hidrogenación directa del enlace CN, es decir, enlace carbono-nitrógeno, como podemos ver acá. Acá como podemos ver, el enlace de carbono-nitrógeno.
Mientras que el etilciclohexano proviene de la hidrogenación del anillo de benceno presente, etilciclohexano, presente en la O-etilanilina. Entonces, ¿qué nos lleva a deducir esto? Que además que hay una consistencia con el mecanismo presentado en la literatura, como podemos ver acá. Acá podemos ver la conversión y la selectividad en base a cada proceso. Podemos ver que nuestro catalizador, en este caso topado con zinc, tiene una mayor actividad. En este caso, ¿qué podemos concluir? El análisis elemental por fluorescencia de rayos X arroja la relación 1,51, como reportada en la literatura. Se corrobora que la microscopía electrónica de barrido determina que la inclusión de óxido de zinc disminuye la dispersión de la fase activa y el tamaño de partículas, es decir, tamaño de poro. A su vez, la modificación del soporte con óxido de zinc provoca disminución de las propiedades texturales sin destrucción de la estructura mesoporosa para los soportes y catalizadores. Como podemos ver en el análisis de las propiedades texturales, vemos que se mantiene la histeresis de mesoporo cuello de botella. Es decir, la adición del óxido de zinc no cambia en su totalidad la constitución del catalizador, solo favorece ciertas características debido a la forma del zinc de buscar o estar en las vacancias que deja la lúmina. Entonces vemos acá que no mostró señales relacionadas a óxido de zinc ni aluminato de zinc, lo que indica que el zinc se encuentra dentro de la estructura del soporte, lo que habíamos predicho. Los análisis de la espectroscopía de Raman de los catalizadores modificados y sin modificar con óxido de zinc mostraron dos modos Raman activos característicos del sulfuro molibdeno. La prueba de la acidez demostró que los soportes presentan sitios ácidos muy débiles, mientras que los catalizadores sitios ácidos débiles. Y la reacción de desnitrogenación de indol siguió el mecanismo de reacción reportado en la literatura. El catalizador, vamos a ver acá, una alúmina, 47,7%, presenta una mayor conversión del proceso que estamos buscando para el indol con respecto al óxido de zinc. Sin embargo, la incorporación de zinc permitió una mayor conversión a productos con un 81. Entonces, lo que buscamos acá es la conversión de productos. El proceso de desnitrogenación, que es parte de lo que también buscamos, puede favorecerse gracias a la conversión de estos productos. Es decir, es más fácil siempre y cuando se tengan los productos, que es lo que se busca. Para, como podemos ver aquí, el catalizador topado con zinc, frente al 66,4% para el que solo contiene aluminio. Muchas gracias por todo. Acá podemos ver la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.